Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día domingo 28 de abril. Una vez más estamos agradecidos con Dios que nos da este privilegio de poder llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de la escuela sabática. También agradeciéndoles el que ustedes siempre oren por nosotros para que podamos tener la salud y siempre esa voluntad y disposición de querer servirles a todos ustedes de esta manera, compartiéndoles la palabra de Dios cada día. Apreciamos también el apoyo que ustedes nos dan con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus donaciones especiales que permiten llevar adelante la gran obra que por la gracia de Dios estamos realizando para su honra y su gloria, como es la de Predicar 24/7 por los 4 canales de televisión rentados y la radio también que está rentada y que predica 24/7, y asimismo la atención gratuita a los enfermos en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Gracias, hermanos, porque ustedes se dejan tocar por el Señor y fielmente siguen colocando aquí esos recursos. Si usted no lo ha hecho y puede hacerlo, le invitamos a que se una a nosotros. Hay una bendición que Dios ha prometido para todo aquel dador alegre. Habiéndoles así dado la bienvenida, procedo ahora a presentar a una hermana que me ha de acompañar para el estudio de hoy, como es mi hermana Carmen Rosado, a quien le doy la bienvenida, la hermanita de Oklahoma. Hermana Carmen, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, pastor. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana de hoy. Estamos agradecidos al Señor porque pues el Señor nos da el privilegio de compartir su maravillosa palabra, el conocimiento que Él en su misericordia le ha placido darnos, compartirlo con ustedes. Y bueno, yo es la primera vez que estoy aquí, así que el Señor les bendiga y bueno, esperamos que esta palabra pueda ser de edificación para todos, así como lo va a ser para nosotros también. Amén. La hermana Carmen Rosado, ella es la esposa del pastor Osvaldo Rosado, quien ya me ha acompañado aquí grabando estas lecciones, y ellos son los que dirigen la iglesia del Evangelio Eterno allá en Oklahoma. Por la gracia de Dios, llegaron aquí a nuestro ministerio en estos días para ayudarnos con la parte eléctrica en la expansión de la segunda fase del proyecto, que aprovecho para ponerles aquí el avance de lo que estamos haciendo. Pueden ver en la pantalla cómo estos hermanos, mi hermanita y su esposo y otros hermanos han venido aquí ya a poner lo que es la cablería de lo que será la electricidad en el proyecto. Así que por esta semana ellos han apartado el tiempo para venir aquí a poner ese talento que Dios les ha dado, esa capacidad para que se haga realidad este proyecto de la escuela tipo Madison. Así que ustedes pueden ver cómo esas tuberías ahí llevan los cables y estos van a ser distribuidos en todo lo que es el área donde irán las estructuras. Por eso es que aproveché para pedirle que me acompañara para estudiar juntos la lección. Hermana Carmen, ¿qué le parece si hace la oración para empezar? Sí. Amantísimo Dios y Padre, que moras en los reinos de los cielos, santificado, glorificado, exaltado y honrado sea tu santo y bendito nombre en esta hora. Señor, en esta hora te damos gracias por el gran privilegio que nos das de exponer tu santa y divina palabra, Señor. Esperando, Señor, que de sabiduría de lo alto y que tu palabra pueda fluir en nuestra mente para ser expuesta a todas las personas, amigos y hermanos que están escuchando tu palabra en este día de hoy. Que tu Santo Espíritu pueda iluminar las mentes, Señor, para que tu palabra no retorne a ti vacía. Gracias, Padre, por este gran privilegio. Te lo pedimos juntamente con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Este día el apóstol Pedro va a hablarle a las piedras vivas. Él hablará no solamente, por supuesto, a las piedras vivas, sino que también hablará de la piedra principal, la cual es Cristo. Y también hablará de las piedras de tropiezo. Así que yo no sé qué clase de piedra es usted, hermano o hermana, pero alístese, póngase dispuesto para que el Señor le hable en esta mañana y en esta semana. Piedras vivas. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en relación a esto en el versículo de memoria, hermana Carmen?
Sí, el versículo de memoria lo tenemos, lo encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén. Interesante cómo el apóstol Pedro nos habla acá a las piedras vivas. ¿Qué comentario le merece a usted este versículo, hermana Carmen? Es bien profundo, hermano, porque, bueno, a medida que nosotros si escudriñamos la palabra del Señor bien, es un tema bien profundo y que nos incumbe a todos nosotros, a todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador en nuestras vidas, a todos aquellos que profesan guardar sus mandamientos. Es un tema que nos incumbe a todos y que está relacionado con todos nosotros, porque nos llamamos según piedras vivas. ¿Realmente somos piedras vivas? Es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Somos piedras vivientes? ¿O somos piedras que estamos muertas? ¿O somos piedras, como dijo el pastor, que servimos de tropiezo? Y todo esto lo podemos encontrar y nos podemos autoexaminar y autoescudriñar a través de la palabra de Dios y el don profético, porque dice: vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Santo. O sea, si somos piedras vivas debemos de ser, ¿qué? Edificados. Y debemos de ofrecer, ¿qué? A sacrificios espirituales, y no solo espirituales, sino agradables a Dios. Como dice Primera de Pedro 2:9, dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Somos esas piedras vivas que estamos anunciando esas virtudes? Es la pregunta que nos debemos de hacer. Interesante la metáfora que Pedro utiliza, hermanos, el de la piedra, para referirse a los cristianos, pero le agrega el adjetivo vivas. Es que, hermanos y hermanas, una piedra en sí es por lo general rígida, inerte. Ustedes pueden verlas. Ellas no tienen vida. Pero Pedro dice, ustedes son piedras vivas. ¿En qué sentido son vivas? En el sentido de que están unidas a aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que está vivo, el cual es Cristo. En la medida en que un cristiano está unido con Cristo, es una piedra viva, no es una piedra inerte, rígida. No, hermanos, el cristiano que está unido con Cristo es un cristiano lleno de gozo, es un cristiano fervoroso, es un cristiano que la presencia de Cristo le da esa vida y lo hace ser un cristiano, valga la redundancia, vivo. Sin embargo, ¿para qué está vivo? Hermanos, como dice acá, para ser un sacerdocio santo, para ser una persona consagrada, porque los sacerdotes, si usted se va a estudiar el sacerdocio allá en el santuario, usted va a encontrar de que estos eran personas apartadas, personas santas, personas consagradas. Aarón tenía en la mitra una leyenda que decía santidad a Jehová. Así que cuando dice Pedro que somos piedras vivas y que es para ser sacerdotes santos, ya usted puede ver que se trata de ser, hermanos, consagrados, apartados para Dios. Y para ofrecer, dice, sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Porque el sacerdote, eso es lo que hacía. Ofrecía sacrificios, pero ¿qué cosa, hermanos? Eran de animales. Y ahora, dice Pedro, ustedes es para ofrecer sacrificios espirituales. Es decir, algo que tiene que ver con el espíritu, algo que tiene que ver con la santidad y la consagración. Ahora, llama la atención que diga Pedro, sean edificados. Y cuando ya habla de ser edificados, hermanos, estamos hablando de que debemos de ser una piedra que en el edificio sagrado de Dios, como es su iglesia, debemos, hermanos, jugar nuestro papel y debemos estar en el puesto
donde Dios nos ha asignado. Es decir, debemos ser parte, hermanos, de ese edificio que va sólido, creciendo cada día. Y al ser edificados, hermanos, ¿de qué manera uno es que lo es? Ni más ni menos que cuando se nos ministra con la palabra, allí nosotros somos edificados. Por eso el don de profecía, la siguiente nota, hermana Carmen, ¿qué nos dice? Dice así, Mensajes Selectos, tomo 3, página 22. Los que entienden la verdad para este tiempo deben de prestar atención a cómo escuchan y cómo edifican y cómo educan a otros a practicarla. Muy interesante, pastor, porque da detalles específicos aquí y es una lectura bien pequeña, es básicamente una sola oración y da detalles. Los que entienden la verdad para este tiempo deben de prestar atención a cómo escuchan, cómo edifican y cómo educan a otros a practicarla. Y aquí está es interesante que el testimonio habla más. O sea, si somos piedras vivas, debemos de dar un testimonio que muestre de que nosotros estamos practicando esta maravillosa verdad que Dios nos ha dado, que muestre que nosotros estamos viviendo el mensaje conforme a la luz que Dios nos ha dado. Es importante que si realmente, como decía el pastor, debemos de ser, si somos piedras vivas, debemos de vivir consagrados para Jehová, apartados para el servicio de Dios. Y de la manera que nosotros podemos mostrar eso es como obedeciendo la palabra y dando de acuerdo a nuestro testimonio cuáles son nuestras acciones, la manera en que hablamos, la manera en que vestimos, la manera en que comemos, la manera en que tratamos a las personas cuando nos sentimos contrariados. Todo eso tiene que ver, pastor, porque la verdad encierra muchas cosas. Interesante, hermanos. Ahora vamos a hacer la transición de lo que ha sido la introducción a lo que es ya este día domingo en la lección. Porque esto de las piedras vivas de las cuales Pedro ha hablado en el versículo de memoria, viene acompañado de una frase que dice vosotros también, como piedras vivas. Y cuando habla de vosotros también, lo que nos está diciendo es de que este versículo 5 es continuidad del 4. En el 4 precisamente es donde está la razón por la cual somos piedras vivas, porque haciendo referencia a la profecía de Isaías, el apóstol Pedro, vean cómo ilustra a Jesucristo, utilizando, hermanos, prácticamente una profecía de el profeta Isaías. Es decir, Jesús ya había sido ilustrado en el pasado. ¿A través de qué? A través de una piedra o por medio de una piedra. Ya había sido ilustrado Jesús. Y por eso Pedro, agarrando a Isaías, viene y dice en 1 Pedro 2, 4 y 6, hermana Carmen, lo siguiente. Dice, al cual acercándonos piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Acá Pedro está ilustrando a Jesús como una piedra viva, no solamente viva, sino que es escogida, que es preciosa y es la piedra del ángulo, dice la palabra de Dios. Dice, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Así que vemos aquí que haciendo referencia a la profecía de Isaías, Pedro ilustra a Jesucristo como la piedra principal del ángulo. Llama la atención que, como dice mi hermana, esas palabras son una referencia a lo que el profeta Isaías dijo hace muchos años. Dice Isaías 28, 16, para que ustedes vean la profecía tal como la dio el profeta. Dice así, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular,
preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Así el profeta anticipadamente hacía referencia a Cristo. Y Pedro hace prácticamente el cumplimiento de que es a Cristo a quien Isaías se refería al citar en este versículo 6 las palabras de Isaías. Cristo, hermanos, es la piedra. Cristo es esa piedra preciosa. Cristo es esa piedra del ángulo. Y cuando allá Isaías decía no se apresure, Pedro dice que lo que quería decir es que no será avergonzado aquel que crea en esa piedra. Así, hermanos, cuando Pedro decía en el versículo de memoria, vosotros también, como piedras vivas, es porque estaba hablando de Cristo, la piedra viva que había sido desechada por los hombres y sin embargo para Dios era escogida y preciosa. Pero llama la atención, hermanos, que el versículo 4 dice, acercándoos a Él. ¿Cómo es que un cristiano puede ser una piedra viva? En la medida en que se acerca al Señor, en la medida en que se acerca a Cristo, en la medida en que permanece cerca de Cristo. Hermanos, solo viniendo a Cristo es que podemos nosotros ser piedras vivas. Yo no sé en esta hora si en el edificio de la iglesia de Cristo usted es una piedra viva o no. Todo va a depender de su relación que tenga con el Señor. Porque Pedro ha dicho que los que se acerquen a Él, piedra viva, son, por lo tanto, piedras vivas. Y estos vienen a ser edificados como casa espiritual. Así, hermanos, es solo en Cristo que podemos nosotros ser cristianos vivos. ¿Y en qué acontecimiento histórico se basa esta ilustración, hermana Carmen? Sí, lo podemos encontrar en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 7. La palabra de Dios dice así: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Sí que podemos encontrar aquí, pastor, que en el acontecimiento histórico, ¿en qué acontecimiento histórico se basa esta ilustración? Pues lo vemos ilustrado en la construcción del templo de Salomón. Y vemos aquí que dice que las piedras se prepararon en su totalidad en la cantera. De modo de que cuando se trajeron, los obreros solo tuvieron que colocarlas en su sitio. Y yo sé que pues la lectura que viene trayendo el don profético va abundando más, pero es interesante porque de todo esto tenemos que sacar lecciones para nosotros hoy día. Entonces, si nosotros somos piedras vivas, esta es la misma obra que el Señor está tratando de hacer con cada uno de nosotros hoy. Está tratando de pulirnos, de cincelarnos a través de las pruebas, a través de las amonestaciones que Él nos hace para ir quitando esa tosquedad. En aquel tiempo de la construcción del templo de Salomón, cuando vamos leyendo y estudiando, vemos de que se iban labrando y se iban puliendo y se iban quitando la tosquedad y todo allá en la cantera, para traerlas ya amoldadas ya en el lugar que iban, que quedaran perfectas. De la misma manera el Señor quiere trabajar con nosotros hoy. Él quiere hoy modelar estas piedras. Si somos piedras muertas, Él quiere darles vida. Pero de la manera que Cristo Jesús le va a dar vida es a través de un pulimiento y un proceso que a veces es severo, a veces es duro para nosotros, pero es muy necesario para nosotros, porque sin este proceso nosotros no vamos a poder ocupar un lugar en el templo del Señor. Así como una piedra en este templo de Salomón, cuando se habla aquí, que no estuviera ya cincelada, pulida, quitada la tosquedad de los bordes y todo eso, no podía ocupar un lugar en ese templo. Nosotros, si no permitimos que el Espíritu Santo nos rompa, nos desbarate y nos vuelva a formar, no vamos a poder quedar en el templo del Señor. No vamos a dar la medida, ¿ves? Entonces, es un proceso que es maravilloso,
Es un proceso duro, pero que es necesario en nuestra vida. Muchas cosas pueden haber en nuestra vida como cristianos que quizás no están dando la talla de esa piedra que para ser puesta en el templo del Señor. Pero el Señor quiere que dé la talla y el Señor está trabajando con cada uno de nosotros como iglesia, pero también trabaja con cada uno de nosotros como individualmente. Entonces es una obra de nosotros permitirle a Dios, como dice, justificación por la fe. ¿Qué es justificación por la fe? Es que la obra de Dios que abate hasta el polvo, la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Es una obra del Espíritu, pero nosotros se lo tenemos que permitir. O sea, tenemos que permitirle al Espíritu que transforme las piedras que están muertas en piedras vivientes a través del proceso que Dios ha elegido para nuestra vida, para poder llegar a ocupar un lugar en el templo del Señor. Pero qué triste, hermanos, que la profecía dijera de que los edificadores desecharon la piedra y sin embargo esa piedra que ellos desecharon, miren, vino a ser la cabeza del ángulo. Ustedes saben muy bien, hermanos, cómo los líderes religiosos judíos desecharon a Cristo como la piedra, cómo ellos consideraron que no era una piedra adecuada para el tipo de iglesia que ellos estaban construyendo y se deshicieron de ella, se deshicieron de Cristo. Pero ahora dice Pedro, Cristo ha venido a ser, dice, la cabeza del ángulo, es decir, la piedra principal, la piedra en la cual está sostenida las columnas del templo espiritual, el cual es la iglesia. Pero como la pregunta es ¿qué acontecimiento histórico? ¿O en qué acontecimiento histórico se basa esta ilustración? Llama la atención en el don de profecía cómo nos explica un acontecimiento histórico que precisamente hubo, literalmente, con esto de una piedra, como la hermana Carmen hacía referencia a los días de Salomón cuando se construyó el templo. ¿Qué le parece, hermana, si nos lee toda la cita? Sí. Y así que quede para nuestros hermanos bien claro ese hecho histórico. En la construcción del templo de Salomón, las piedras se prepararon en su totalidad en la cantera, de modo que cuando se trajeron, los obreros solo tuvieron que colocarlas en su sitio. No se debía utilizar ningún instrumento sobre la piedra cuando era llevada al lugar de la construcción. Una piedra de forma irregular fue traída de la cantera para ser usada en los cimientos del templo. Pero los obreros no pudieron encontrar lugar para ella. Yacía allí inutilizada y los obreros pasaban a su alrededor o tropezaban con ella, muy molestos por su presencia. Durante mucho tiempo fue una piedra desechada, pero cuando los constructores llegaron a la colocación de la piedra angular, buscaron en vano durante un buen tiempo una piedra de tamaño y resistencia suficientes para sostener el gran peso que debía soportar la piedra angular. Si elegían una piedra equivocada para este importante lugar, la seguridad de todo el edificio estaría en peligro. La atención de los constructores se centró finalmente en esta gran piedra y la examinaron de cerca. Ya había superado todas las pruebas. La piedra fue aceptada, colocada en el lugar que se le había asignado y se comprobó que encajaba perfectamente. Amén. Así que, pastores, que es muy claro la palabra de Dios, el don profético, todo lo que Dios dejó. Como usted dijo, esta piedra era un estorbo para los líderes, era un estorbo para los líderes de la nación de Israel y no encajaba en el templo de ellos, no encajaba en el templo de ellos, pero nosotros sabemos que
A través de esta piedra es en quien único nosotros podemos ser bien fundamentados. Ellos la rechazaron y lo importante es que los edificadores de este tiempo no repitamos la misma historia. ¿Ves? Entonces, de una manera debemos de aceptar esa piedra angular en nuestra vida y no solamente aceptarla, sino aceptar y vivir los métodos que Él tiene para tallarnos y moldearnos a nosotros. Llama la atención en este hecho histórico, real, literal, que tuvo lugar en los días de la construcción del templo de Salomón, que diga que los obreros no pudieron encontrar lugar para la piedra y que yacía allí inutilizada y que los obreros pasaban a su alrededor o tropezaban con ella, muy molestos por su presencia. Digo que llama la atención esto, hermanos, porque tristemente todavía sigue sucediendo. Hay muchos hoy en día que como que no le encuentran un lugar en sus vidas a Cristo. No hay un lugar para Cristo en sus vidas. Otros lo ven como algo con el que tropiezan, con lo que tropiezan. Ven a Cristo como una piedra donde solo la miran, pero la miran inutilizada y les molesta su presencia. Hay, lamentablemente, ese tipo de persona. Yo no sé, hermano o hermana, en esta hora, cómo tú te identificas. Si como un obrero ingrato como estos que desecharon la piedra, que no encontraron lugar para ella, que les molestaba su presencia, que tropezaban con ella. No sé si tú te consideras una persona así, donde Cristo no tiene lugar para ti, donde vives tu vida sin Cristo, donde haces tú lo que quieres con tu vida y no encuentras allí un lugar para que Cristo more o reine. No sé si tú seas un obrero de esos. Mira, si ese fuera el caso, yo te invitaría a que reconsideres y que le des un lugar a Cristo en tu vida. Yo te invito para que pares y veas que como vas construyendo tu vida, tarde o temprano se va a desbaratar tu vida. Se va a venir abajo, porque no tienes un fundamento. ¿Qué te parece si mejor en tu corazón abres un espacio para el Señor, para que Él more en ti, para que sea Él la piedra que sostenga tu vida, la piedra angular? Jesús, a todos aquellos que le abran su corazón y que le den un lugar en su vida, Jesús les dice que les va a dar vida y vida en abundancia. Y por lo tanto vendrán a ser las piedras vivas que dice Pedro. Ojalá que en esta mañana todos queramos ser piedras vivas uniéndonos a Cristo. Todos queramos ser piedras vivas dejando que Cristo se entronice en nuestra vida. Y sería bueno que oráramos al respecto para que el Señor nos ayude de tal manera que no seamos duros de corazón y le entreguemos al Señor nuestra vida para que Él la gobierne. ¿Qué les parece si oramos por eso? Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, en alguna manera todos aquí somos obreros y estamos construyendo una vida. Solamente que algunos no estamos construyendo bien porque no estamos haciéndolo sobre la principal piedra, la piedra del ángulo, la cual es escogida y preciosa, la cual es Cristo. Señor, perdónanos las veces que intentamos construir una familia, una vida espiritual sin el Señor. Perdónanos, Padre, y te rogamos en este momento que nos ayudes para no seguir construyendo así, sino más bien unirnos de corazón a Jesús. Ayúdanos, Padre, para que Jesús pueda ser parte de nuestra vida, que nosotros le demos un lugar en nuestra vida, que no sea una piedra con la cual tropezamos y que nos molesta su presencia. No, Señor, al contrario, que la presencia de Cristo
le dé sentido a nuestra vida, le dé paz, le dé felicidad. Así que el Señor, en esta hora te rogamos porque Cristo venga a nuestra vida y así nos convirtamos en piedras vivas de tu templo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.